Por favor, están conmigo en Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este es uno de los textos más importantes de la Biblia. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero hay textos que tienen una pertinencia, tienen un alcance que nos toca a nosotros más directamente. Y dentro de unos minutos le voy a explicar por qué este es uno de los textos más importantes de la Biblia. Para entender el plan de Dios, para entender el propósito de Dios, para entender la venida de Jesús, para entender el Evangelio y para entender la misión de la iglesia, es indispensable que nosotros entendamos lo que dice Isaías 61, principalmente los primeros 2 versículos. El que está hablando ahí es el profeta. Está hablando un hombre de carne y hueso que se llamó Isaías, que vivió hace 2600 años. Y lo primero que Isaías está haciendo es una declaración poderosa, está haciendo una declaración tremenda. Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor ¿está qué? Está sobre mí porque Él me ungió. Lo primero que Isaías está afirmando es que Él es un hombre, ¿qué? Ungido. Un hombre tocado por Dios. No es un hombre común y corriente. No es cualquier hijo de vecino. Cuando Él habla no está hablando lo que se le ocurre, lo que se le antoja. Está hablando la palabra que el Espíritu Santo de Dios que vive sobre Él le está dando para que ministre al pueblo. Nosotros oímos hoy en día hablar mucho acerca del Espíritu Santo y la unción, pero la mayoría de las personas, la verdad, hablan de eso y no entienden de lo que están hablando. Si el predicador se emociona y grita y patea el púlpito, la gente dice, el hermano estaba ungido, aunque lo que haya dicho sean 4 barrabasadas. La gente cree que la unción tiene que ver algo con los gritos o los zapatazos o las emociones. No, la unción es el mover del Espíritu Santo en la vida de un hombre, de una mujer, de una iglesia o de una nación para producir un efecto determinado, para producir algo que no son gritos, algo que no son emociones, sino algo concreto, algo visible, algo tangible. Entonces el profeta dice, número 1, que él es un hombre ¿qué? Ungido. ¿Quién lo ha ungido? Dice, Jehová me ha ungido. Número 1. Número 2, él dice cuál es el propósito con el cual el Espíritu Santo lo ha tomado a él y lo ha llenado. ¿Cuál es ese propósito? Dice, me ha ungido para predicar. ¿Para predicar qué cosa? Para predicar buenas nuevas. Buenas nuevas es una palabra, o 2 palabras más bien, que el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, lo traducen por evangelión. De ahí tenemos nosotros la palabra evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Le digo que este es uno de los versículos más raros de toda la Biblia porque estamos en el Antiguo Testamento e Isaías está anunciando que él está ungido para predicar el evangelio. Eso es lo que Isaías está diciendo. Buenas nuevas significa exactamente lo mismo que evangelio. Entonces lo que Isaías está diciendo, el Espíritu del Señor me ungió para predicar el evangelio. Y estamos hablando del evangelio 600 años antes de que Jesús naciera. ¿No le parece extraño? Ahora vamos a ver en qué consiste el evangelio. ¿En qué consisten las buenas nuevas que Isaías dice que él fue ungido para predicar? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? Número 1, buenas nuevas ¿a quiénes se les predica el evangelio entonces? Número 1, a los abatidos. ¿Qué significa abatido? Afligidos, deprimidos, tristes, acongojados, angustiados, desanimados. Tal vez no podemos expresar, pero todos tenemos la idea de qué significa estar abatido. ¿Alguna vez usted ha estado abatido? Ahora déjeme explicarle algo. Abatir es un término militar. Se abate a un enemigo. Se abate un blanco. Usted está con un cañón o con una ametralladora antiaérea, dispara y derriba un avión. Ese avión se le cuenta como abatido. Abatido lo que significa en realidad es derrotado, tirado al suelo. Nosotros lo asociamos con tristeza.
Lo asociamos con angustia, lo asociamos con depresión, pero en realidad el término es un término militar. Significa alguien que ha sido derrotado. Alguien que está por los suelos. ¿Conoce usted gente así? Produce en nuestra sociedad gente derrotada, gente que ha sido derribada, gente que andaban volando altísimo, que tenían sueños, que tenían aspiraciones, y de pronto el diablo los agarró, hermano, y los tiró al suelo. Les tiró al suelo su familia, les tiró al suelo su matrimonio, les tiró al suelo su salud, les tiró al suelo sus finanzas. ¿Conocemos gente así nosotros? Bueno, hermano, esa gente que el mundo desecha, de la que el mundo no quiere saber nada, es la gente que Dios anda buscando para anunciarles las buenas nuevas, para predicarle el evangelio. Esto no es cuestión de salir a buscar a los ricos y a los que están bien. El evangelio es salir a buscar a los que están mal. Hay personas que dicen, no, hermano, es que a mí no me gusta sentarme con fulano porque siempre está triste, siempre está afligido. Pues bueno, esa es la gente que Dios está buscando para darles ¿qué? Buenas nuevas, buenas noticias. Número 1, los abatidos. Pero número 2, hay otra clase de gente ahí. ¿Quiénes son? Los quebrantados de corazón. Y este es un término raro. Quebrantar, uno lo asocia con huesos. Se le quebró una mano, se le quebró un pie, se quebró un dedo. Pero la Biblia dice que el corazón, que es un músculo, se puede quebrantar. Aquí no está hablando de una fractura física, pero está hablando de corazones que han estado fracturados emocionalmente, que no pueden funcionar correctamente a un nivel emocional. Hay gente que no puede amar, hermano. Hay gente que no puede ser amada. Hay gente que usted le dice que es bonita y dice, no, yo no soy bonito. Hermano, qué bien predicó. No, hermano, no predica bien. No pueden aceptar una alabanza, no pueden aceptar un piropo. No pueden creer que alguien los quiera. No pueden creer cuando uno se les arrima a hablarle del Señor, lo primero que están pensando es, ¿qué me irá a robar este? ¿Qué me irá a sacar? No pueden creer, hermano, que haya alguien que los ame desinteresadamente. Posiblemente tuvieron malas experiencias en la infancia, posiblemente tuvieron malas experiencias con algunos noviazgos, o tuvieron malas experiencias en una relación matrimonial y quedaron tan dañadas sus emociones que el corazón se les fracturó. Fracturar es estar separado. Un hueso quebrado es tener una pieza de hueso en una parte y la otra en el otro. Y las fracturas son sumamente dolorosas. Yo sé lo que le estoy diciendo, yo me he quebrado varias veces. Me he quebrado las clavículas, los codos, las costillas, los brazos. Y cada vez que me he quebrado me duele. Y entre más viejo se va haciendo uno, más cuesta que sane la fractura. Entre más avanza la persona en la vida con un corazón fracturado, más difícil se le hace recibir el mensaje. Pero precisamente por esa razón es que hay que irlo a buscarle y decirle, oiga, tengo buenas noticias para usted. No importa si su mujer o su marido, sus hijos, sus padres le fallaron. No importa quién lo haya engañado. No importa quién le haya mentido. Dios quiere restaurar su corazón. Dios quiere soldar su corazón. Dios quiere cerrar la brecha que hay ahí adentro y ponerlo a palpitar normalmente. Ponerlo a funcionar nuevamente sano en sus emociones. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta de lo que estamos diciendo esta noche, pero cuando usted le habla a un religioso de predicar el evangelio, lo único que habla es de ir a buscar al borracho que está perdido. Los borrachos van al lago que arde con fuego y azufre. Y las rameras, esto. Y empiezan a condenar y a criticar a todo el mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos mismos está quebrantado. Oiga, ¿a quiénes está diciendo Isaías que hay que ir a buscar? No está insultando a la gente. No está poniendo a la gente como que son unos pecadores malditos y perversos. Está poniendo a la gente a la que le debemos predicar como personas que están dañadas, que están heridas, que han sufrido. Hay una tercera clase de gente a la que dice el profeta que hay que ir a buscar. ¿A quiénes serán? ¿A publicar qué? Libertad a los cautivos. En el contexto que yo estoy leyendo esto no significa irse con una cortadora de metal ahí para la Reforma Palmares y empezar a soltar gente ahí. Yo creo que aquí está hablando de otra clase de cautivos. Está hablando de personas que están presas de situaciones, de relaciones, de adicciones que no pueden superar. Quieren salir, pero no pueden. Cuando usted toma cuando quiere y deja de tomar cuando quiere, usted todavía no está cautivo. Va camino, pero todavía no está.
Cuando alguien se droga un día sí y a la otra semana se vuelve a drogar y pasan 2 meses de droga, todavía está jugando, no está cautivo. Pero aquí está hablando de personas que ya superaron esa etapa y que se metieron en una situación de la cual no pueden salir. El cautivo es el que quiere estar fuera y no puede. Y créame que en el mundo hay millones y millones de personas que están así. Lo que necesita el alcohólico no es que usted le diga que es un borracho que va camino al infierno. Lo que el alcohólico necesita es decirle que Cristo tiene la llave para sacarlo, hermano, del calabozo en que él se metió, tal vez por su ignorancia, tal vez por su rebelión, pero que el evangelio es la buena noticia de que él puede cambiar su vida, puede cambiar su destino, que su familia puede cambiar. Muchos de los que estamos aquí somos un testimonio de que Cristo puede libertar a los cautivos. Si no, no estaríamos aquí. Si no fuera por él, estaríamos presos todavía. Pero hay alguien más todavía. Dice, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué mejor noticia puede haber para un preso? Decirle que está libre, que su sentencia ha sido anulada y que después de estar 12 o 15 o 20 años metido en un calabozo sucio, oscuro y feo, puede irse para la casa, abrazar a su esposa, besar a sus hijos y tratar de empezar su vida como una persona normal, nuevamente, libre. Esto es el evangelio. El evangelio es el mensaje más dinámico y más revolucionador que el mundo ha escuchado nunca. Pero esto sigue todavía. Versículo 2 dice el profeta que él fue ungido, ¿para qué? Para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Yo voy a leer hasta aquí, por favor. Voy despacio esta noche porque yo quiero que esto le quede claro. Isaías dice que la unción que se necesita para predicar el evangelio, que la unción que hay sobre él incluye 2 factores, incluye 2 cosas, 2 elementos. Número 1, proclamar el ¿qué? El año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué significa la buena voluntad? En este contexto. El favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. El evangelio tiene que ver con 2 cosas, según Isaías. 1, predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y 2, predicar el día de la venganza del Dios nuestro. Amén. ¿Están conmigo? Okay. El año de la buena voluntad de Jehová, para nosotros es un poquito difícil de entender. Para los judíos que estaban escuchando a Isaías era facilísimo. Había un año en Israel que se llamaba el año de la buena voluntad de Jehová. Ese año ocurría en ciclos de 50 años. Cada 50 años había un año que se llamaba el año del jubileo. Era un año muy interesante y ahorita le voy a explicar por qué. Dios lo diseñó cada 50 años, no cada 100, sino cada 50, para que cada persona tuviera oportunidad por lo menos una vez en su vida de disfrutar de un año del jubileo. Normalmente a nadie le alcanzaba la vida para disfrutar de 2 años, pero lo normal era que nadie se muriera antes de disfrutar por lo menos un año del jubileo. Entonces los israelitas trabajaban la tierra 6 años, la tierra descansaba 1 año, 7. Cuando habían pasado 7 ciclos de eso, ya habían transcurrido 7 por 7, 49 años. El año 50, el año 50, se llamaba el año del jubileo. Y ese año, desde que empezaba el año, era una fiesta continua. Ese año, al día que el año amanecía, los sacerdotes sonaban las trompetas, el pueblo se levantaba y todo el año, imagínense, todo el año era una fiesta. Algunos de ustedes ya están cansados con el jueves, viernes. Les queda todavía hoy, domingo, y el lunes es feriado. ¿Se imaginan lo que es todo un año sin ir a trabajar? ¿Se imaginan todo un año sin ir a clases? Sin exámenes, sin madrugar. Pero no era solo eso, no solo es que era fiesta. Es que el año del jubileo, según la ley, según la palabra de Dios, incluía otras cosas. Todos los que tenían esclavos en la casa estaban obligados a dejar ir libres a los esclavos. Imaginen lo que podía significar el año del jubileo si usted era esclavo. Usted iba contando los días y decía, Dios mío, faltan 7 años, 3 meses, 2 semanas y 4 días.
Faltan 7 años, 3 meses, 2 semanas, 3 días. Faltan. Soy esclavo, ahorita me maltratan, ahorita estoy humillado, pero ahorita yo voy a oír sonar esa trompeta, y cuando las trompetas suenen, amaneció el jubileo para mí, y de esta casa salgo y aquí no me vuelven a agarrar ni con perros de cacería. La única esperanza que tenía un esclavo de llegar a ser libre alguna vez era que sonara el anuncio, la trompeta del año del jubileo. Pero había más. Supóngase que el papá de alguien había sido un alcohólico o un mal negociante y que había vendido la finca, que era la herencia de los hijos. Resulta que según la ley de Dios, usted no podía comprar una propiedad para siempre, sino que usted la compraba por un periodo de tiempo. Una finca valía según los años que faltaran para que llegara el jubileo. Entonces, por ejemplo, si el jubileo fue el año pasado, mi finca vale un montón de plata, porque el que me la compre se la voy a vender, el usufructo, el derecho de utilizarla, se lo estoy vendiendo durante 49 años, hasta que llegue el otro jubileo, porque cuando llegue el otro jubileo, tiene que devolvérmela, si no a mí, porque ya me morí, a mi esposa, o a mis hijos, o a mis nietos. ¿Me estoy explicando? Pero si el jubileo fue hace 48 años, mi finca no vale casi nada, porque cuando se la venda a usted solo la va a poder explotar durante 2 años. Era muy bonito. Y a los 2 años usted va a tener que devolverme la tierra a mí o devolvérsela a mis descendientes. De esa forma nadie se podía empobrecer. Si usted tenía que vender la finca en un momento de emergencia, lo que hacía era, Dios mío, sus hijos estaban trabajando de peones en las fincas de otros, pero esos hijos esperaban con ansia que sonara la trompeta. Pasaban 20 años diciendo, ay papá, qué cabeza, qué mal negociante, pero gracias a Dios ya falta 1 año y medio nada más para que suene la corneta. Y cuando la corneta suene, van a tener que devolvernos aquel fincón a nosotros. Y otra vez vamos a tener finca, pastos, ovejas, ganado, leche, mantequilla, queso. El jubileo era algo impresionante. Si usted debía plata al banco y no había podido pagar, ¿sabe qué pasaba cuando llegaba el jubileo? El banco perdía la plata. Y usted, que todas las deudas eran remitidas. Usted no quedaba viendo nada. Usted se imagina que va a estar uno hasta el cuello y que suene una corneta y que le llegue un telegrama del banco diciéndole, señor Jiménez, nuestros registros dicen que usted no debe 1 peseta. Así que usted estuvo a punto de perderlo todo. El jubileo era la esperanza, hermano, de todo Israel. Todos los pobres, los afligidos, los quebrantados de corazón, los cautivos, los esclavos, los abatidos, la gente que había sido derrotada por la vida, esa gente solo tenía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que sonara la trompeta y anunciara que había empezado el año del jubileo. Ahora, eso no significa que con el año del jubileo a usted le regalaban un saco de monedas de oro para que se hiciera millonario, no. Lo que significa es que su pasado de fracaso, de ruina, de deudas, de miseria, de esclavitud quedaba borrado y a ustedes le daban la oportunidad de empezar una vida nueva, de corregir los errores del pasado y arrancar con una nueva existencia. ¿Me estoy explicando? El evangelio, cuando nosotros predicamos de prosperidad, no significa que si usted se convierte le va a caer billetes del cielo. Lo que significa es que usted se convierte de todo corazón. La sangre de Cristo borra todo su pasado, borra todos sus fracasos, borra todas sus culpas y le da la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora bien, usted puede aprender de los fracasos que cometió antes o los puede volver a repetir. Y si los vuelve a repetir, pues lo mismo le va a pasar que le había pasado antes. Va a estar atrapado otra vez. Pero usted no quiere volver ahí. Ahora, lo que Isaías está diciendo es algo revolucionario. Lo que Isaías está diciendo es que ese año que él está predicando, que no tenía que ver nada con el jubileo, yo no sé si faltaban 13 años para el jubileo, 41, 29, no sé cuántos, pero Isaías se levanta en medio de Jerusalén y dice, oigan, el Espíritu de Dios vino sobre mí y Dios me ha ungido y Dios me ha dicho que empiece a predicarles una excelente noticia. Hoy es el año del jubileo. No tienen que esperar ninguna corneta, no tienen que esperar nada. La unción de Dios que está en mí es tan poderosa que dice Dios que se sientan libres, que se sientan sanos, que Él quiere sanarlos y restaurarlos, hermano. La gente de aquella época no le creyó a Isaías. De hecho, un poquito atrás Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. La noticia era tan buena, hermano, que la gente no la podía creer. Hoy en día cuando usted le dice a un pecador que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario lo puede hacer una nueva criatura y le puede quitar todas sus culpas, se quedan viéndolo a uno como si le estuviera contando un cuento chino. Y no, pastor, es que usted no sabe lo malo que yo he sido. No, a mí no, hermano. Yo creo que uno tiene que darse por el pecho y hacer penitencia. Y empiezan a sacar un montón de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la noticia es tan buena que no la pueden creer.
Cuando usted agarra a un hermano que no tiene cama donde caer muerto y le dice que Cristo pagó el precio en la cruz para que él prospere financieramente también, se quedan viéndolo uno y dice, pastor, ¿y yo de dónde? Yo no tengo estudio, yo no tengo trabajo, yo no tengo empleo, estoy muy viejo, nadie me contrata. Y empiezan a sacarle exactamente lo mismo que el pecador que no se quiere convertir, empiezan a sacarle toda la lista de argumentos por las cuales ellos no pueden recibir la buena noticia. Alguien tiene un tumor y usted le dice, hermano, sabe, Cristo hizo provisión para que usted lo sane. Empieza, pero es que el doctor Chinchilla me dijo que no, que esto es incurable. Bueno, entonces hágale caso al doctor Chinchilla, ¿yo qué puedo hacer? A veces la noticia es tan buena que cuesta creerla, ¿no es cierto? A veces la noticia es tan buena que hay que dársela despacio a la gente para no causarles un shock emocional, más bien. Por lo que Isaías está predicando era tan bueno, las buenas nuevas eran tan buenas y tan nuevas que nadie se las creyó. Y los israelitas dijeron, no, mejor seguimos esperando cada 50 años, como hemos hecho hasta ahora. Como hicieron bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, papá, mamá. Nosotros seguimos así. Usted le predica el evangelio a alguna gente y dice, oye, qué bonito eso, pero es que si yo me convierto y si yo voy a esa iglesia, ¿qué dirá mamá? Y uno le dice, ¿por qué? Su mamá es muy brava. Dice, no, mamá se murió hace 5 años. Pero antes de morirse me dijo que cuidado cambiaba de religión. Y es que a mí me da miedo que si yo me cambio, mamá sufra ahí en la tumba. Hermano, le van a meter cualquier cuento para no aceptar la buena nueva, la buena noticia. Pasan 600 años y nadie cree esa palabra, hasta que un día, un sábado, en la mañana, un carpintero judío que se llama Jesús, de un pueblito que se llama Nazaret, se levanta, se baña en la casa, y como es sábado y es día de reposo y día de adorar a Dios, se va para la sinagoga como todo buen judío. Y la historia está, ustedes saben, en Lucas capítulo 4. Ahora vamos a pasar a Lucas 4. ¿Lo encuentran? Versículo 16. Dice que esa mañana Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿qué hizo? ¿Entró dónde? Jesús entró a la sinagoga y no solo eso, dice algo más, dice, como era su costumbre, hermano. Yo no me canso de repetir esto, cada vez que lo leo yo me maravillo. Jesús tenía la costumbre de congregarse. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Hoy en día tenemos evangélicos tan carga, pero tan carga que son más carga que Jesús. No necesitan ir a la iglesia. Ellos lo saben todo, ellos pueden quedarse en la casa y ahí. Hermano, Jesús, que era Dios hecho hombre, iba a la sinagoga. Y créame que si había algo feo, era un culto en la sinagoga. Voy a explicarle cómo era un culto en la sinagoga. Era un cuartico pequeño, con unas bancas incómodas, normalmente con unos 30 o 40 hombres, el mínimo que se ocupaban eran 10 para iniciar una sinagoga, normalmente no pasaban de 50 o 60, barbudos, con una tela aquí, se llamaba el talit, leyendo de un pergamino solo el que estaba al frente, porque nadie tenía Biblia, solo el rabino tenía unos rollos ahí en hebreo, y oyéndolo leer, después oraban un rato, hacían así, y después iban para la casa. Eso era todo el culto. Olvídese de música, hermano, y olvídese ustedes de guitarras y de pianos y de aplausos. Nada de eso había. Eso era un culto. Y la Biblia dice que Jesús tenía la costumbre de ir a esa cosa tan aburrida. Y ahora uno oye, hermanos, es que no quiero volver a la iglesia porque eso se me ha vuelto como una rutina. Oh, qué espiritual, hermano. Qué espiritual. Ahora ya uno no sabe qué hacer con la gente, hermano. Ahora en las iglesias hay que ponerle luces como la discoteca, hay que poner a la gente, hermano, hay que ponerle ritmos para que bailen twist y cumbia y samba y ni así quieren congregarse, hermano. Necesitamos entender, necesitamos volvernos humildes delante de Dios, hermano. Y entender que el único lugar donde vamos a recibir una palabra que nos inspire, que nos rete, que nos desafíe, que nos acerque a la presencia de Dios es en la iglesia, punto. Punto. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Y la otra cosa que yo siempre me pregunto es, ¿qué habrá pasado con el rabino que enseñaba en esa sinagoga? Yo no quisiera estar en los zapatos de ese tipo. Ustedes se imaginan que está en uno a Jesús sentado en una banca oyéndolo enseñar. Enseñar la Biblia que el mismo Jesús había inspirado. Y Jesús, con todo respeto, ahí seguro que esas ganas de alzar la mano y decir, mire, eso que usted está diciendo no tiene ni pies ni cabeza. Cuando yo le di esa palabra a Jeremías o Isaías, lo que menos estaba pensando era lo que usted está diciendo. Pero Jesús se quedaba callado y lo oía. Y lo oía durante años. Un judío empezó a ir a la sinagoga cuando cumple 13 años de edad. Y en este momento ya Jesús tenía 30. Había ido 17
años a la sinagoga. A 52 sábados por año. Eso significa como 884 sábados. Jesús se había sentado a oír boberías 884 sábados. A oír a un rabino explicándole a él, a Jesús, la palabra. Ay, hermano, si los pastores, si los líderes supieran lo que es pararse detrás de un púlpito, hermano. Porque no es que Jesús iba hace 2000 años a la iglesia. Jesús viene a la iglesia todavía, hermano. Jesús se congrega. Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Cuando yo predico, cuando yo enseño, a mí no me preocupa tanto lo que la gente piensa, hermano. Créame. Me preocupa lo que piensa uno que está sentado ahí y que nadie está viendo. Me preocupa lo que piensa uno que fue el que inspiró esa palabra. Y yo tengo la responsabilidad de venir y hablar aquí y decir cosas y no quiero que él mueva la cabeza como la movía cuando el rabino hablaba. No quiero que Jesús cierre los ojos y diga, qué barrabasada está diciendo Yamilito, mejor quédese callado un rato, va, descanse. Yo no quiero que eso pase, hermano. La gente cree que predicar y la gente le dice a uno, pastor, ¿y cuándo me deja predicar? Y yo quiero servirle a Dios. Bueno, sírvale a Dios, tráigame 200 visitas. Sírvale a Dios, vaya al hospital y levante unos 4 enfermos. Sírvale a Dios, voy a buscarle un 3 endemoniados y los cierro en un cuarto y me llama cuando los 3 están libres y usted también. Pero lo que la gente piensa cuando habla de servirle a Dios es deme el micrófono porque eso que usted hace yo lo puedo hacer y aún mejor. Posiblemente sí. Pero hermano, mientras la persona no sienta temor de estar aquí, yo no le voy a dar el púlpito a nadie. Yo tengo 28 años de predicar y todavía cada vez de que me subo a un púlpito tiemblo. Y ojalá que el día que deje de temblar, hermano, yo le pido a Dios que el día que yo deje de temblar cuando me subo aquí, que me quite de predicar. Porque el día que yo deje de temblar, el día que deje de sudar, cuando yo subo aquí, hermano, ese día es que perdí conciencia de la presencia de Dios en medio de nosotros. Ese día fue que perdí conciencia de que no son ustedes los que me van a criticar o a aplaudir el mensaje, sino que hay uno a quien tengo que darle cuenta de ser fiel en lo que yo estoy predicando. Por eso es que yo no me puedo parar aquí a contar cuentos, ni a contar fábulas, ni a contar que el ángel Gabriel vino y me dijo tal cosa. Me encantaría poder hacer eso, pero yo no puedo. Tengo que limitarme a decir lo que Dios me dijo que dijera, o lo que yo entiendo que Dios me dijo que dijera, porque a veces me equivoco también. Pero hermano, Jesús tiene la costumbre de ir a la sinagoga, y ese día ocurre algo extraordinario. El rabino se digna, por primera vez, a hacer algo a lo que todo varón judío tiene derecho, que es leer las escrituras en el culto. Y por primera vez le da la oportunidad a Jesús, en 17 años. Y le dice, oiga, ¿usted no quiere venir a leer hoy? Y Jesús, está bien. Qué humildad, man. ¿Usted se imagina lo que es invitar a Jesús para que tenga una lectura bíblica? Y Jesús dice, está bien. Yo una vez le dije a un señor aquí en esta iglesia, le digo, hermano, ¿por qué no pasa y nos cuenta un testimonio? Y me dice, claro, hermano. Y le digo, hermano, tienes 5 minutos para contar el testimonio. Y se quedó viendo y me dice, entonces no lo hago. ¿Usted quién cree que soy? Yo necesito por lo menos 45 minutos para contar lo que Dios ha hecho conmigo. Si no, le digo, ¿qué, hermano? Vuelvas a sentar. Y se fue de la iglesia. Tranquilo, que se vaya. Una persona que tiene una soberbia tan grande, hermano, que no acepta ni siquiera que lo estamos honrando, dándole 5 minutos para que hable a los santos de Dios. Si no se cree digno de hablar 5, jamás va a ser digno de hablar 45, porque el que no es fiel en lo poco, jamás Dios lo va a poder poner sobre lo mucho, hermano. Jesús se ganó el respeto a predicarle a las multitudes, porque fue lo suficientemente humilde para aceptar que nada más lo dejaran tener una lectura bíblica, aunque él era el que sabía más que todos los que estaban ahí. Y resulta que estamos todavía en Lucas 4, dice que se le dio el libro. Estoy en el versículo 17. Note que Jesús no escogió el libro que iba a leer. ¿Aló? ¿Está conmigo? Jesús no lo escogió, dice, se le dio el libro. ¿Quién se lo dio? ¿Quién cree usted? Se lo dio el presidente, el dirigente de la sinagoga, el rabino. Se le dio el libro del profeta Isaías, que fue el que empezamos a leer en esta noche. Y habiendo abierto el libro, y recuerde que el libro era un rollo como este, no había libros como los que usted tiene, era un rollo. Le dieron el rollo y Jesús empezó. Él no escogió el libro, pero escogió el pasaje que iba a leer. Dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús buscó ese pasaje hasta que lo encontró. Y dice que ese pasaje estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué?
buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí hay un milagro, ya muchos de ustedes conocen. El milagro es que yo les acabo de leer en Isaías 61, versículos 1 y 2, que lo que el profeta dijo es que el Señor lo había ungido para predicar la buena noticia, para anunciar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Todo eso estaba en el mismo versículo. Y Jesús lee el versículo 1 y lee la mitad del versículo 2. Y llega hasta donde dice que el Señor lo ha ungido para anunciar el año ¿qué? Agradable del Señor. Y en ese momento para de leer y vuelve a enrollar el libro para que nadie más lea. Y se lo devuelve al que se lo había dado. ¿Sabe qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es uno de los milagros más grandes que usted se puede imaginar. Está ocurriendo una serie de cosas. En primer lugar, lo que Jesús está haciendo, hermano, es decir, el ungido verdadero no era Isaías. El verdadero ungido soy yo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahora le voy a explicar por qué le estoy dando esta interpretación. La primera cosa que Jesús está afirmando es el verdadero ungido no era Isaías. Isaías era un profeta, era una voz apenas que hablaba en el desierto. Yo soy aquel de quien Isaías estaba hablando. Yo soy el ungido. No hay ningún profeta, no hay ningún ángel, no hay ningún santo, no hay nadie que te pueda salvar, ni bendecir, ni libertar. Solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. Él es el verdadero ungido por Dios para hacerlo. Número 1. Número 2. Isaías habló del año agradable del Señor, del año de la buena voluntad, del año del jubileo. Pero también dijo que estaba ungido para anunciar el año de la venganza de Dios. ¿Sí? El año de la venganza es el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de los juicios de Dios. Isaías no pudo ver la diferencia. Isaías creía que todo estaba junto, la buena voluntad de Dios y los juicios de Dios. Jesús hizo una diferencia. Jesús va a venir 2 veces a esta tierra. Ya vino una y le falta su regreso. La primera venida de Jesús no vino a anunciar juicio, vino a anunciar misericordia, vino a anunciar bendición, vino a anunciar el año agradable del Señor. ¿Están conmigo todavía, amados? Cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, no va a venir a anunciar salvación ni misericordia, va a venir a anunciar la parte del libro que Él no quiso leer, va a venir a anunciar el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Entendemos la enorme diferencia que hay? Isaías no pudo ver eso, por eso Él no era el verdadero ungido. Pero Jesús le da el rollo al líder de la sinagoga y hace algo. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos? Porque el que leía la lectura tenía derecho a hacer un pequeño comentario. Y Jesús enrolló el libro y no comentó nada, se sentó. Y la gente se volvieron a ver unos a otros y volvieron a ver a Jesús. Y entonces, Jesús habla en el versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, no cuando Isaías la dijo en Jerusalén, sino hoy. Hoy se ha cumplido. No se había cumplido antes, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué era lo que decía esa escritura? Que ahí estaba el ungido de Dios. Que ahí estaba el que venda corazones, el que levanta a los abatidos, el que consuela a los afligidos, el que nos quita el manto de opresión y nos da un óleo de alegría, el que predica el año del jubileo de Dios. Ok, voy a resumir ya. ¿Qué significa esto para nosotros? Número 1, significa que nos podemos ubicar temporalmente. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Dónde está viviendo usted, hermano? Usted tiene que entender dónde está viviendo. Usted está viviendo en el año del jubileo. ¿Cuándo empezó ese año? Empezó hace 20 siglos en una aldea de Nazaret cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que la vida cristiana, hermano, es vivir en el año de la buena voluntad de Dios. La vida cristiana es vivir en el año del jubileo. La vida cristiana significa que usted no tiene por qué estar metido en un calabozo, hermano, de depresión, ni de angustia, ni de amargura, ni de rencores, porque Cristo vino para hacerlo libre. Si alguien le hizo daño, hermano, que Dios lo acompañe, perdónelo y déjelo que se vaya, pero no deje que le arruinen el resto de su vida, porque Cristo vino para romper con esa maldición del pasado y darle a usted la oportunidad de empezar una vida distinta, una vida bendecida, una vida victoriosa. Vivir en el año del jubileo significa que usted no tiene por qué vivir quebrado, arruinado, con el trabajo peor pagado de la ciudad y debiéndole plata a todo el mundo, porque cuando el jubileo llegaba, ¿se acuerda lo que ocurría? Las deudas eran canceladas y nadie le regalaba plata a usted, pero le daban la oportunidad de arrancar
de cero. La predicación del evangelio afecta incluso las finanzas de la gente. Hay gente que dice, yo no creo en la prosperidad. Está bien, no crea. Yo sí creo. Solo, mire, cuando una persona se convierte a Cristo, solo con lo que se economiza en licor, en drogas, en bailes, en fiestas, en vicios, en juego, hermano. Solo con eso, con que Dios no le diera nada a usted, solo con la plata que uno deja de darle al diablo. Si le echaran un chanchito, yo creo que a los 15 años ya no tiene un capital, hermano. Aunque Dios no le diera nada más, con solo lo que le quita, ya lo bendice económicamente. Pero aparte de que le quita todas esas ataduras, todavía empieza a darte oportunidades, a abrirte puertas, a darte ideas, a ponerte en contacto con otras personas, a darte por ahí un chispazo de cómo hacer un negocio. Y cuando uno se da cuenta que las buenas nuevas afectan las finanzas de uno también positivamente para bendecirlo. Afectan la familia, afectan la salud. El mensaje del evangelio es un mensaje integral. No es solo que el pecador se arrepienta y vaya al cielo cuando se muera, es que el pecador se arrepienta, viva bendecido aquí en la tierra, y cuando se muera todavía la gracia de Dios alcanza para llevarlo al cielo y darle vida eterna. ¿No le parece fantástico, hermano? No hay un mensaje como este. No hay ningún mensaje como el evangelio. Afecta la mente del hombre, el espíritu del hombre, el cuerpo del ser humano, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y estamos viviendo en este tiempo. Uno va a algunas iglesias y la gente está oprimida, está triste, está afligida, está angustiada, porque los líderes no tienen claro si están en el día de la venganza de Dios o en el año del jubileo. Por un rato predican juicio, al día siguiente predican bendición, al día siguiente mandan a todos los hermanos a los infiernos, después trae un evangelista, el evangelista dice que la corneta de Cristo suena en cualquier momento en el rapto, y que como el 99% de la iglesia está en pecado, solo él y la esposa de él se van a ir, y la gente queda como un conejo ahí en un temblor, hermano. Un día están en la gracia, el otro día están en la ley, un día están en el juicio. Hermano, entendamos primero que nada dónde estamos parados. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ese día no se ha terminado. Ese día que empezó hace 20 siglos todavía no ha anochecido. El sol no se ha puesto todavía sobre ese día. Estamos en el año del jubileo. Este es el año que Dios tiene buena voluntad para con usted. Tiene buena voluntad para su familia. Tiene buena voluntad para sus hijos. Tiene buena voluntad para su negocio. ¿Sabe qué precantaron los ángeles cuando nació Jesús? Dijeron a Dios en las alturas, gloria, y en la tierra paz, y qué, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que Cristo Jesús vino a traer, buena voluntad. La buena voluntad de Dios para con los hombres es Cristo. La respuesta de Dios para la necesidad del ser humano es Cristo. La respuesta de Dios para mi pecado es Cristo. La respuesta de Dios para mi enfermedad es Cristo. La respuesta de Dios para mi miseria es Cristo. La respuesta de Dios para la depresión no se llama Prozac, se llama Jesucristo de Nazaret. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace, hermano, es para bendecirte, es porque Dios te ama, es porque Dios te tiene buena voluntad. Hay gente en las iglesias que no saben si Dios los ama. Hay gente en las iglesias que creen que Dios los anda buscando y esperando que ellos cometan un error para fulminarlos. Porque en su mente están viviendo en el día de la venganza del Dios nuestro. Pero hermano, Jesús hizo algo tan lindo. Llegó hasta donde él quería llegar y enrolló el libro. No sé que el rabino fuera a decir, oiga, le faltó un pedazo de versículo, se lo voy a terminar yo. Jesús enrolló el libro para que nadie más pudiera leerlo. ¿Sabe cuándo va a volver a Jesús a leer la segunda parte de Isaías 61:2? Cuando venga del cielo con poder y gloria. Va a venir la trompeta, no va a anunciar el año agradable del Señor. La trompeta va a anunciar el día de la venganza del Dios nuestro. En Israel las trompetas se usaban para dos cosas. Para anunciar que el pueblo entraba al combate, que iban a la guerra, o para anunciar cada 50 años que empezaba el año del jubileo. Hace 2000 años Jesús hizo sonar trompeta en una pequeña sinagoga de Nazaret, para decir que se había abierto el año del jubileo. Ese mismo día, hoy, el día que él empezó a predicar, hoy, empezó ese día para ustedes. Y las trompetas van a volver a sonar por segunda vez cuando Cristo vuelva, hermano. Pero ya no para anunciar el jubileo, sino para anunciar que Dios está en guerra contra los rebeldes y contra los que lo han despreciado. Mientras ese día llega, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprovechar, hermano, el año que estamos viviendo. ¿Sabe? Los cielos están abiertos sobre usted. Yo no sé si usted tiene la sensibilidad espiritual para entender esto, pero hermano, los cielos están abiertos sobre usted. La Biblia dice que una de las maldiciones que caía el pueblo cuando estaba bajo el juicio de Dios es que los cielos se le volvían de bronce sobre la cabeza. Hay gente que ora y no pasa nada. Hay iglesias que oran y no pasan nada, van para atrás. Hay gente que en vez de prosperar se arruinan, hermano. Los cielos son como si fueran de metal. Las oraciones rebotan.
Pero en el año de la buena voluntad de Dios, hermano, las compuertas se abren. Y a veces antes de que terminemos de orar, ya Dios está enviando ángeles, hermano, a ministrar, a bendecir, a liberar. Si usted no aprovecha el año de la buena voluntad, déjeme decirle algo. No hay 3 años en la Biblia, hay solo 2. O es la buena voluntad o es el de la venganza. Si una persona no aprovecha el año de la buena voluntad, Dios no tiene nada más que ofrecerle, hermano. Si una persona no aprovecha la salvación, lo único que le queda es el juicio. Si una persona no aprovecha la bendición, lo único que le queda es la maldición. Si alguien no quiere el perdón de Dios, lo único que le queda es la condenación. Si alguien no quiere el evangelio, lo único que resta es que siga viviendo en la religión, ciego e ignorante el resto de su vida. Ahora lo que nosotros no sabemos es cuándo se va a acabar este año. Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Puede ser esta noche, puede ser dentro de 100 años, no sabemos. Lo que yo le digo es que mientras los cielos están abiertos, es cuando hay que moverse. Cuando los cielos están abiertos es cuando hay que orar. Cuando las ventanas del cielo están abiertas, haga negocios, hermano. Invierta. Este es el tiempo de hacer buenos tratos. Busque la dirección de Dios, busque consejo. Pero este es un buen tiempo. Este es el tiempo de pedir aumentos. Este es el tiempo, hermano, en que la trompeta está sonando para que Dios diga, oiga, es el jubileo para ustedes. ¿Qué están haciendo? Yo no puedo imaginarme a un esclavo, hermano, que ha estado con su esposa y sus hijitos ahí, cautivo en una casa durante años, que oiga la trompeta del jubileo y diga, ay, qué pereza salir. Y si está haciendo mucho sol afuera, y si llueve, por lo menos aquí adentro nos dan garrote, pero también de vez en cuando nos dan comida. Quedémonos, chiquillos. Yo me imagino que la trompeta por un lado sonaba y por el otro lado todo el mundo iba en estampida para afuera. Déjeme decirle esta noche que esta palabra es la trompeta de Dios para algunos de ustedes, hermano. Muévanse. Salgan de la carnalidad, hermano. Salga de las deudas, salga del temor, salga de la inactividad. Muévase. Dios quiere bendecirlo este año como nunca antes lo ha bendecido. Dios lo va a usar como nunca antes lo ha usado. Abra su boca, hermano. Hable de Cristo. Invite personas a venir a la iglesia. Ore por los enfermos. Eche fuera demonios. Haga lo que quiera hacer, hermano. Cuando los cielos están abiertos, todo funciona. Y cuando están trancados, hermano, aunque usted llore y puja, nada va a pasar. Pero este es el tiempo de la buena voluntad de Dios para usted.